Dicen que mi madre mató un coyote cuando yo estaba en su panza. Nunca he visto un coyote más que en películas o en fotos que siempre asocio con paisajes de Groenlandia o Canadá. Mi madre puede que haya visto alguno, incluso el que supuestamente mató. O puede que haya despanzurrado un gato o un perro villado a la vera de una ruta pedregosa, como se estila en la imaginación. O puede que haya matado un fantasma. Yo sí he visto fantasmas, o al menos he sentido la suciedad de su aliento rozándome la nuca. Pero coyotes no. Mi madre lo agarró, dicen, de las patas de atrás, lo alzó como si fuera un conejo y le clavó un cuchillo en la panza, como si le fuera a sacar sus crías a la fuerza, o como si fuera a dejarlo sin sangre para comérselo. Eso me lleva a pensar que se trataba de un conejo, porque la carne de coyote, dicen, es dura y amarga. ¿Será porque los coyotes nunca están quietos? ¿O porque la carne de coyote es al mismo tiempo carne de fantasma, y carne de conejo, y carne de bestia que se ha convertido en animal de ojos amarillos? Acabamos de leer el inicio de la novela Tierras Raras, del escritor costarricense Guillermo Barquero. Guillermo es escritor, es fotógrafo. Entre su obra podemos encontrar El Diluvio Universal, fue mencionado con honor en premios nacionales en el 2009. Tenemos Metales Pesados, que fue premio Áncora de Cuento en el 2010. Tenemos Anatomía Comparada, que fue premio nacional Equileo Echeverría en el 2017. Y bueno, y otra diversidad de novelas y de libros de novelas y de cuentos. Y justo hoy Guillermo nos acompaña en un cafecito que titulamos ¿Cómo nacen los relatos? Entonces vamos a estar deshilachando los hilos con que se escribe. Entonces, primero darle la bienvenida a Guillermo y agradecerle por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, José Pablo. Encantadísimo de estar acá ya y yo atiendo esas invitaciones porque siempre son, para uno es un placer, ¿verdad? Aunque no sea tan fácil referirse a lo que uno hace, pues ahí uno van contando el camino, ¿verdad? Ese, como decís vos, ese desovillar ese hilo, ¿verdad? Ir como viendo a ver hasta dónde llega, hasta dónde se estira y para mí siempre es interesante. Empecemos entonces, Guillermo, con una pregunta como obvia y general. ¿De dónde nacen sus relatos o qué lo detona usted para decir, aquí, con lo que acaba de ver o sentir, voy a escribir algo? Sí, esa es una pregunta que digamos que es sencilla en la ejecución, ¿verdad? Porque para mí ya todo es un relato, o sea, todo me empuja a escribir en realidad. O sea, yo tengo más bien que pararme, ¿verdad? Como de tener ese impulso de escribir porque las ideas están en todo lado. Y eso es una cosa que para mí es muy importante, el concepto de idea, ¿verdad? ¿Qué es una idea? Una idea es cualquier cosa. Una idea puede ser, aquí estamos en la cabina y estamos viendo que las paredes tienen una cierta forma, ¿verdad? Supongo que para controlar de alguna forma el sonido, ¿verdad? Y aislarlo de alguna manera. Y ahí tenemos una ventana no sé, que nos comunica con otro aposento. Eso, ahí hay un cuento ya, de hecho. O sea, hay un cuento, uno puede comenzar a escribir eso y puede también inventarse, no sé, un conflicto entre el muchacho que está controlando el otro lado y nosotros, ¿verdad? Y que hay una subversión, o sea, que tenemos algún desencuentro, que nos conocemos de afuera. El relato comienza así, el relato comienza por cualquier cosa. Para mí particularmente la idea es todo. Lo complicado es controlar la idea, más bien, ¿verdad? Digamos, como decir, ok, de toda esta cantidad de ideas, ¿cuáles escojo para escribir? Yo siempre decido escribir todas. O sea, la escritura es una ejecución de las ideas, finalmente. Entonces eso quiere decir que no hay idea buena ni hay idea mala, simplemente hay ideas que sirven mejor para algunos relatos, hablando relato como tal, digamos, como el género de cuento, ¿verdad? El género relato corto, digamos. Pero también hablando de novelas o hablando de otras formas, ¿verdad? Hay una entrevista que le realizó a usted la periodista Dorian Díaz y usted ahí dice, lo cito, voy por la calle y alguien se va en un hueco. Pienso, ay, se fue en un hueco y le pasó algo porque en el hueco había una caverna y allí empieza un cuento. Eso parece como en la novela Stephen King, güey. Como It. Bueno, no estaba pensando en esa novela, pero es cierto, sí, sí, de verdad, esas cosas pasan. O sea, cuando uno, bueno, yo una me fui a una alcantarilla, de hecho, cuando estaba chamaco, estaba en bici y de ahí pueden hacer un cuento perfectamente, ¿verdad? Uno está en la bici, se va en el hueco y ¿a dónde puede llegar eso? Claro. Puede llegar inclusive hasta el mar, ¿verdad? Puede imaginarse uno que eso, aunque no tenga sentido en realidad, esa es una historia ya. De ahí tenemos a alguien que está en un lugar que lo lleva a otro lugar mayor, ¿verdad? De forma inesperada. Hay un cuento, de hecho, no sé si lo has leído, a Mario Lebrero, que es impresionante ese cuento, ¿verdad? Que de un tipo que está con un encendedor y el encendedor lo desarma, ¿verdad? Lo desarma porque no funciona. Y conforme lo va desarmando, digamos que los mecanismos del encendedor los va desplegando, ¿verdad? Y resulta que los mecanismos son del tamaño como de un túnel. O sea, que él se mete en el túnel que estaba metido en el encendedor. Y al final llega
del mundo donde está a otro mundo que es de mendigos a través de ese túnel. Imagínate, eso uno dice, ¿cómo se le ocurrió eso? Claro. Es que esas son las historias, esa idea es una conducción directa a escribir, Claro. ¿verdad? Es como transformar un hecho aparentemente cotidiano en algo fantástico. De hecho, me recuerdo Claro. también, no me acuerdo el nombre, pero hay un cuento de Cortázar que todo transcurre de él quitándose la suéter. Y toda la claustrofobia mientras se la quita y los monstruos y bichos Sí. que ve adentro. Ese cuento es un clásico, de hecho, sí, que comienza por algo a parecer cotidiano y es cotidiano y termina en la desesperación absoluta, ¿verdad? Y no, tenés razón, y la idea parece sencillísima. Lo que separa la idea de la obra y de la ejecución, ¿verdad? Al final la escritura es lo que te dice que va a pasar y que no, porque escribir es un acto, o sea, es un acto positivo, quiero decir que hay que hacerlo, ¿verdad? Uno no idea solamente ideas, sino que idea y además escribe las ideas, ¿verdad? Claro. En su obra, a lo largo de su obra, hay un hilo temático muy evidente, que es la enfermedad, la anatomía, la ausencia, las atmósferas que se van creando. Y su obra nos demuestra que lejos de decir que siempre hay que estar buscando como acontecimientos o temas nuevos, su obra más bien demuestra lo contrario. Y aquí me gustaría recordar que usted también es fotógrafo. Entonces hago la analogía como que es como una fotografía del mismo objeto, pero probando diferentes enfoques y diferentes iluminaciones. Claro, totalmente. De hecho, si vos me preguntás, ok, o sea, ¿cuál es la diferencia entre escribir, por ejemplo, ejercer la ciencia, ¿verdad? Las ciencias de la salud, ciencias duras y lo que quieras, ¿no? Y tomar fotografías, digamos, no hay mucha diferencia, todas son parcelas de la realidad, finalmente. Claro. Entonces, una sirve para cuestiones más técnicas, ¿verdad? Como más prácticas, diría uno, pero la escritura es práctica también y la fotografía es práctica. Y a final de cuentas, si vos me decís, o sea, ¿qué relación tiene la foto con la escritura? Y la relación es completa. Los dos son formas de expresión. Algunas para algunas ideas muy específicas y otras para otros tipos de ideas más o menos plásticas, ¿verdad? Y sí, no, tenés razón. De hecho, la fotografía, lo que yo escribo se parece a lo que yo fotografío. De hecho, o sea, si ni siquiera es que tengo que pensarlo mucho para que salga así, porque siempre tengo ideas como contenidas de espacios que son reclusivos, digamos, desde pocos personajes generalmente. Mis relatos son así siempre, ¿verdad? Hay un personaje, a lo sumo dos, puede haber tres, pero el tercero ya es como casi que un espectro que anda por ahí, ¿verdad? Y las fotos son iguales, siempre las fotos salen o no sale nada, o salen, no sé, mis gatos, o sale, ¿verdad? O sale uno de los gatos, o sale una planta, o sale... Son cosas muy contenidas, o sea, no me gusta como el gesto de la... No es que no me gusta, es que no puedo hacerlo. Además, no puedo crear con ese material como de los grandes acontecimientos, ¿verdad? Esas novelas históricas que tienen 20 personajes. Yo eso no puedo hacerlo realmente. En su foto y también en su obra pesa mucho el rastro humano sobre el lugar, sobre el espacio, ¿verdad? Claro. Los vestigios de una sociedad que aparentemente pasó por ahí. Claro. O cómo se empieza a extinguir esa sociedad en esos espacios. Sí, total. A mí, digamos que me interesa mucho en la escritura, lo he explorado bastante, pero sobre todo en la foto, la parte de las ruinas. ¿Qué son las ruinas? A final de cuentas, como la forma más latente y más, no sé, más intensa de la arquitectura, porque la arquitectura, digamos, que tiene un uso como una casa y uno la habita y digamos que está viva. Cuando se deja de habitar y comienza a arruinarse y se convierte en ruina, ¿por qué sigue la casa ahí en forma de ruina? ¿Y por qué queremos preservar ruinas muy antiguas? Porque nos dicen cosas de un lugar, ¿verdad? O sea, nos dicen cosas de la gente. Entonces, a final de cuentas, el espacio y la persona, cuando uno ya perece, el otro sigue y uno puede rememorar con eso. Y a partir de eso me interesa crear mucho, sí. Esto de su hilo temático nos lleva al tema del estilo. Yo creo que uno puede ya con su obra reconocer a un barquero. Digamos, uno puede leer un párrafo sin saber que es un libro suyo y decir, esa atmósfera es de Guillermo Barquero. ¿Cómo fue ese proceso de ir encontrando su voz y cómo ha evolucionado a lo largo de sus publicaciones? Sí, esa pregunta, Jay, si pudiera contestarle, imagínate, sería buenísimo porque me ayudaría a seguir escribiendo, ¿verdad? Así como pero no, sinceramente, es simplemente, yo creo que es un mecanismo que se basa mucho en dos cosas. Una, en el tipo de lecturas que uno escoge, ¿verdad? Cuando uno escoge un tipo de lectura se está dirigiéndose hacia algún lugar, porque la lectura no es otra cosa que la búsqueda de indicios para uno mismo escribir, ¿verdad? Si tienen la inquietud de escribir a partir de aquellas ideas de las que hablaban, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, los temas, como te digo, siempre son muy contenidos, y al ser tan contenidos ya hay una, digamos, yo no soy conciso en realidad, divago mucho ahora hablando, ¿verdad? Y escribiendo, divago mucho, pero sí escojo un cierto tipo de palabras y un cierto tipo de calificativos sobre todo, y últimamente, conforme más experiencia adquiere uno, un tipo de sintaxis, que es muy importante. La sintaxis estoy hablando como decir,
el efecto que da el orden de las palabras y la interrupción y la puntuación, ¿verdad? De formas un poco tal vez atípicas, eso tiene una fuerza expresiva muy importante y eso es lo que más estoy explorando. O sea, me interesa más el estilo que el tema, además, ¿verdad? O sea, estamos hablando que los temas siempre los tengo como muy parecidos porque no me importan tanto en realidad, siempre me importan como cosas muy sencillas. Pero la cosa está en el cómo, ¿verdad? ¿Cómo hago con ese tema algo que estilísticamente se acomoda en la sintaxis que yo necesito para expresar una cosa de cierta manera, ¿verdad? Sí, el tratamiento que se le da a ese hecho aparentemente sencillo del cual estábamos hablando. Exacto, exacto. Guillermo, vamos a ir a un corte musical para seguir hablando del oficio de escribir. En esta ocasión vamos a escuchar la canción Bronce y Lava de la cantautora costarricense Carol Barbosa. Entonces escuchamos la canción y regresamos. Buenísimo. Canto, miento, quiero regresar a los tiempos viejos de la soledad para entender que la tranquilidad no está lejos, siendo mi propia verdad. Las alitas del pichón se empluman de color y es bronce y lava. El camino está encendido y es hora de perder miedo al destino. Sin la música del sol, ¿quién puede dar calor para mis ganas? Se va volviendo un huracán, con fuerza es un imán que me desgarra. Las alitas del pichón que vuelan hacia el sol me dan nostalgia, porque sospecho que al final su intento cesará sin más ni nada. El misterio del amor, la simple sensación de las entrañas, contiene la verdad que ayer buscaba. Canto, miento, quiero regresar a los tiempos viejos de la soledad para entender que la tranquilidad no está lejos, siendo mi propia verdad. Estamos de vuelta en la radiorevista cultural El Gallinero. Hoy estamos en el cafecito que titulamos ¿Cómo nacen los relatos?, reflexionando un poco sobre cómo es que se escribe o cómo es que uno puede intentar hacerlo. Y para eso nos acompaña el escritor costarricense Guillermo Barquero. En esta parte de la entrevista, Guillermo, me gustaría un poco hablar sobre los personajes y la construcción de los personajes. Yo siento que su obra permite mucho reflexionar sobre este tema, tanto la construcción de los personajes como su psique. En sus relatos no hay un énfasis
descriptivo muy detallado, ¿verdad? No importa tanto la ropa, si es gordo, si es flaco, el color de los ojos. Sí hay una descripción anatómica, pero no tanto física. Pero sí se trabaja muy minuciosamente las atmósferas, el ambiente que rodea al personaje. Y a partir de ahí, y cómo reacciona el personaje ante esta atmósfera, ya uno va viendo cómo es él, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente. De hecho, es lo que hablamos ahora, ¿verdad? Que al final de cuentas uno, digamos que uno percibe los lugares de acuerdo a cómo sea el mundo interno de uno, ¿verdad? Digamos, un mismo lugar en un momento se puede ver lindísimo y al día siguiente se puede ver horrible, ¿verdad? Entonces yo pienso que es mejor para mí, o sea, se me hace más fácil describir, digamos, que la arquitectura del lugar, en el sentido más amplio, ¿verdad? Con la luz y la sombra y, no sé, que hay una puerta y que la puerta es de cierto material. O sea, me es más fácil describir eso para decir cómo está la persona que está percibiendo ese paisaje, ¿verdad? Entonces es una construcción a través, el mundo externo a través del mundo interno. Claro. Y eso, sí, para mí, o sea, no digo que lo hago bien o mal, es que es prácticamente lo que puedo hacer mejor, porque es lo que se me hace más sencillo. Y justamente cuando vos decís, sí, hay grandes no sé, narradores, ¿verdad? Clásicos, que hablan, sí, que describen mucho, por ejemplo, que le tenía la nariz de tal forma, los ojos de tal forma. Esas cosas yo rara vez las hago, porque no me interesa, excepto que cuando estoy escribiendo el ojo, estoy escribiendo la vista, y que eso me lleve a algo que esté pasando adentro del cuerpo, ¿verdad? Y que pueda relacionarlo con el paisaje, con la habitación, con, no sé, el hotel donde esté el personaje. Y sí, eso es un interés ya que uno tiene, porque cada quien tiene sus temas, ¿verdad? Sus obsesiones y sus sitios para sentirse quizá más cómodo que en otros lugares, ¿verdad? Pero me siento a gusto, digamos, en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar anatómico interno, o cómo esa persona impone su psique, digamos, en el lugar, ¿verdad? Entonces, describiendo el lugar, describo a la persona a la vez. Claro, de hecho, su novela Tierras Raras es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Claro. Y también como para ya utilizar una referencia externa, que sería tal vez de Pedro Páramo, de Rulfo, claro, sin esa aridez de Comala, por ejemplo. Total, sí, imagínate. O sea, la meta cuando a alguien le gusta escribir y uno dice, no, tengo que escribir algo como Pedro Páramo, ¿verdad? Y nadie lo logra, por supuesto, y está todo bien, uno lo intenta, nunca lo logra. Pero ese es un perfecto ejemplo, porque cuando estás hablando de aridez, estás hablando de momificación, digamos. Cuando estás hablando de momificación, estás hablando de que no hay mecanismos corporales posibles, ¿verdad? Cuando estás hablando de que no hay mecanismos corporales posibles, estás hablando que los personajes tienen que venir de otro lado. ¿De dónde vienen? Nunca lo sabemos, ¿verdad? Pero vienen de un lugar, no sé, de un lugar liminar ahí entre el infierno y el mundo, qué sé yo, ¿verdad? Y Rulfo hace eso genialmente, es una maravilla, de hecho. Bueno, y en Tierras Raras también es la atmósfera va modificando a los personajes. Sí, no, totalmente, porque bueno, hay algo en esa novela que sí fue muy buscado cuando ya me di cuenta cómo funcionaba la novela, porque todas las novelas tienen un mecanismo, ¿verdad? Un mecanismo que uno mismo no sabe. O sea, yo me di cuenta de eso cuando ya yo voy muy avanzado, cómo funciona esa novela. Yo me di cuenta que parte del problema, ellos me refiero que es un hombre y una mujer, ¿verdad? Que están siempre en una casa, digamos. Esa casa está en un lugar. Y me di cuenta que la indeterminación del lugar me ayudaba a describir la indeterminación de la vida de ellos, ¿verdad? Como pareja. Entonces, al final no se sabe si es una isla o si es lo que se llama una posibilidad de isla o isla entre signos de pregunta, ¿verdad? Eso aparece mucho, los signos de pregunta aparecen mucho porque ni siquiera ellos saben dónde están, pero saben que tienen que llegar a los confines de un lugar porque los están echando de ese lugar. O sea, no los están echando de la casa, pero más que de la casa los están echando porque ahí es muy clara la novela al principio, ¿no? Que viene una fecha. Después de tal fecha tienen que irse de aquí, pero no tanto de la casa, sino tienen que irse de la isla. Pero ¿qué tal si no están en una isla? ¿De dónde se van a ir? Entonces, ¿qué pasa cuando se vayan? La novela trata de eso, ¿verdad? De esos últimos días, digamos, de comunicación de una pareja que, obviamente, que tiene confianza y tiene todos sus mecanismos de pareja, ¿verdad? Funcionando, pero es una relación complicada, obviamente, ¿no? De hecho, la escritora argentina que reside en Costa Rica, Carla Pravisani, en su libro Taxidermia del cuento, que es una reflexión del oficio de escribir, claro, ella dice, es mejor mostrar que decir. No es lo mismo decir casa abandonada que cómo es una casa abandonada. Claro. Y la cineasta costarricense Sofía Quirós, que vino aquí, estuvimos hablando de Ceniza Negra, claro, ella con respecto a este tema dijo, conforme el conflicto va avanzando, la naturaleza también se va transformando. Sí, o sea, imagínate, esos dos ejemplos de Sofía y Carla ejemplifican perfectamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Que a final de cuentas el paisaje no es el paisaje más
O sea, el paisaje no existe realmente, existe la percepción del paisaje. Y al final el mundo es así, ¿verdad? La fotografía es igual. O sea, uno piensa, cuando uno toma una foto, por ejemplo, está tomando una foto literal del referente. No, uno está tomando como uno percibe el referente, que es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Muy distinta. El relato es igual, o sea, uno no está contando un acontecimiento, está contando lo que uno percibe que el acontecimiento puede ser, ¿verdad? Y aquí hay algo ya, es tal vez más específico, pero me llamó muchísimo la atención de la novela Tierras Raras. Y nos sirve también para hablar de la perspectiva del narrador. Y es que en Tierras Raras es un mismo ambiente claustrofóbico que influye a dos personajes, ¿verdad? Pero el narrador es protagonista, es uno de esos personajes. Entonces, es lo que siente él y lo que siente su pareja a través de cómo él lo percibe. Sí, y bueno, es esa transformación a través de sus ojos. Sí, claro. De hecho, es un protagonista que claramente narra según se ajuste a su visión del mundo, ¿verdad? Que es sí, totalmente cataclísmica, pero también tenés que tener en cuenta que cuando vos lees aparecen cosas muy concretas, como que la chica va perdiendo partes del cuerpo, por ejemplo. O sea, eso yo pretendería que no es algo subjetivo, sino que realmente está pasando. Pero además, sí hay mucho diálogo reportado, o sea, que se dice lo que cada personaje dice. Entonces, con las palabras del personaje también uno puede hacerse una idea de que, ok, mira, este narrador está medio jodido, el tipo, ¿verdad? Claro. Pero no está tan jodido, o sea, los dos están, o sea, tienen un conflicto importante porque además hay pérdida de hijos, ¿verdad? Anteriores a donde pasa el relato y abandono, y hay un montón de carajadas que me han dado siempre vueltas en la cabeza, ¿no? Como temas literarios, pero sí, a final de cuentas, son varios planos, ¿verdad? El que impone el narrador, el que impone las palabras de los dos personajes, y además el que imponen las cosas que claramente se narran, ¿no? Cuando pierde un dedo, pierde la pierna, o qué sé yo, que hay un cuerpo que está colgando un árbol, ¿verdad? Ese tipo de cosas uno dice, ok, el lector tiene que escoger a qué le cree, ¿no? Claro. Y las acciones también, porque ante la incertidumbre, ella empieza a construir una balsa. Claro. Él más bien empieza a rememorar. Exacto. Y ahí hay una postura y una tabla de valores también ante esa incertidumbre de qué hacer. Sí, totalmente, porque imagínate, si no se sabe que es una isla, ella escoge, vamos a ver, ella escoge saber que es una isla. Por eso construye una balsa. Él dice, no, pero ¿para qué una balsa si no sabemos si es una isla? Entonces no tenemos que nadar, o sea, no tenemos que flotar, digamos. Entonces ahí está, ese conflicto se vuelve bastante crudo. Eso no es una balsa, es un ataúd. Exactamente. No lo dicen esas palabras, pero lo piensa. Sí, es que ahí están los clavos, están los maderos, están los muertos, o sea, sí, son cosas medio pesadas. También se dice que a veces en los relatos, o se habla mucho de la transformación del personaje a lo largo del relato, no es el mismo el que empieza que el que termina. A mí lo que me llama la atención en su obra y en sus cuentos es que hay muchos que tienen más bien un cambio sutil, y es como una asfixia que va sucediendo a lo largo del cuento hasta que ya termina. En ese sentido, el cuento Imperio de Escupefuegos, del libro Metales Pesados, me llama muchísimo la atención, porque no importa tanto la transformación, esa es mi lectura, no importa tanto la transformación del personaje, lo que importa más son esas dos líneas que van como coexistiendo juntas, que es la vida como algo finito, que termina por una leucemia, y las máquinas que quedan ahí infinitamente después de que la vida humana termina. Me parece que en ese cuento es más importante que la transformación del personaje, que va sucediendo como de forma muy sutil. Sí, total. De hecho, y los planos narrativos de ese cuento se pueden y se multiplican, ¿verdad? Y ese cuento, te cuento así muy rápido, se lo dediqué a un amigo que tenemos 30 años de conocerlo, ¿verdad? Es un gran amigo de la vida, o sea, somos amigos, nos seguimos viendo todo el tiempo, digamos. Nos criamos juntos además, y él sufrió leucemia, de hecho, un par de episodios que son bastante graves, no falleció, ¿verdad? Afortunadamente, pero eso deja huella en la familia, en los amigos, en la vida propia, ¿verdad? Y yo siempre trato de imaginar este huevón qué estará pensando, ¿verdad? O sea, ¿qué se imagina él cuando empieza su enfermedad? Entonces yo siempre trato como de interpretar lo que él está pensando con los relatos. Y este relato, lo decís perfectamente, ¿verdad? Está el mecanismo corporal que parece no funcionar con la enfermedad, la leucemia es un tipo de cáncer de la sangre, digamos. Y por ello, imagínate, es como decir que el cáncer circule por todo el cuerpo. Eso es algo muy dramático, ¿verdad? O sea, el cuerpo prácticamente, hay muchos mecanismos que dejan de funcionar de cierta forma en un tiempo muy breve, dependiendo de la leucemia, pero digamos que el cuerpo deja de funcionar. Pero a la vez este personaje se refugia en el uso de ciertas máquinas. Esas máquinas tragamonedas, ¿verdad? Entonces ya imagínate, un mecanismo deja de funcionar y él se refugia en el otro para comenzar a funcionar. Y así fue como yo interpreté
cómo mi compa se puede estar sintiendo, ¿verdad? Y yo obviamente que probablemente fue un fracaso, porque él seguro siente otras cosas diferentes. Claro. Pero bueno, es el intento que hace uno con ideas que están sucediendo, ¿verdad? Y que pasan en la vida real, digamos, y uno lo ficcionaliza para tal vez sentirse mejor, sentirse aliviado, y en mi caso sentirme como que pasara un poco esa crudeza, esa tristeza del episodio de la enfermedad, ¿verdad? Que afortunadamente pasó, pero lo escribí cuando estaba mucho más cerca en aquel tiempo, ¿verdad? De hecho, ahí las máquinas tragamonedas son como las ruinas de sus fotografías. Claro, sí, total. Por aquí pasó un vivo. Exacto. Y quedó una máquina nada más. Exactamente. No, y el cuerpo, ya, imagínate, el cuerpo es una ruina finalmente, ¿verdad? Y es la ruina de ruinas, ¿verdad? Con la que uno vive, y uno se da cuenta, pues el cuerpo de uno, pero el cuerpo de las mascotas, el cuerpo de los animales, el cuerpo de los bichos, todos los cuerpos terminan como solo el armazón, ¿verdad? El esqueletillo ahí, eso es igual que los edificios. Claro. Sí, al final somos ruinas, ¿no? Guillermo, vamos a ir a otra pausa musical. Claro. En esta ocasión vamos a escuchar a la banda de rock Exnovia y su canción El Vals. De tu esfera escucharás sinfonías claras que vienen del mar, dando tu energía al ritual, sin saber que el fuego no se acabará. Estamos de vuelta en la revista cultural El Gallinero. Seguimos nuestra conversación con el escritor costarricense Guillermo Barquero. Con él estamos reflexionando sobre el oficio
de escribir. Para todas aquellas personas que tienen la espinita de escribir, pues que se animen a hacerlo, y para a quienes nos gusta hacerlo, pues que podamos tener esta conversación también como insumo. Guillermo, ya esta última sección es un poco más como, llamémoslo así, pedagógica, ¿verdad? Claro. En las secciones anteriores como que profundizamos un poco sobre su obra, y ahora me gustaría hacerle la pregunta, ¿cómo se entrena el músculo creativo? De ahí todo comienza, y voy a insistir en esto, por supuesto, en la idea, ¿no? La idea, lo que pasa es que la idea, como te digo, no hay buenas ni malas. Las ideas son absolutamente todo lo que uno vive, ¿verdad? Lo que uno vive, lo que uno piensa, lo que uno ha, no sé, ha incorporado. Ahora, ¿cómo pasar de eso a la escritura? Yo pienso que hay una palabra que a mí realmente me gusta mucho, bueno, es la constancia, ¿verdad? La constancia quiere decir el trabajo constante en algo, ¿verdad? En entrenarse, digamos. En este caso, yo sí pienso que hay que leer mucho primero que todo, o sea, la parte más práctica, ¿verdad? La parte más práctica y la base principal es la lectura. Si no lees, si no tenés el insumo de la lectura, de ahí podemos debatir qué leer, qué es bueno, qué es mejor leer que qué, ¿verdad? O sea, cuáles cosas son mejores. Ahí lo que uno le produzca placer, en realidad, uno va encontrando el camino, ¿verdad? Entre más leas, pasa algo paradójico, ¿verdad? Que uno como que siente que ha leído menos. O sea, entre más lee, dice, no, mira, me falta más. O sea, porque estoy consciente de que la lectura y los libros son infinitos, ¿verdad? Entonces yo puedo conseguir más libros y demás. Entonces, no recuerdo quién dijo esto, que entre leer 2, 3 libros en la vida es más peligroso que leer 200, ¿verdad? Porque esos 2 o 3 vas a pensar que son los únicos. Y eso para la escritura es muy malo, ¿verdad? Es muy malo porque no tenés muchas perspectivas. Entre más libros leas, tenés un mejor material, una mejor materia prima, ¿verdad? Entonces la idea con la lectura te van a empujar a la escritura de forma así, es imparable, digamos. Pero ¿cómo funciona la escritura? La escritura, como te digo, es de constancia. Sí creo mucho en el trabajo, o sea, en el trabajo constante, en el trabajo imparable, digamos, ¿verdad? Que uno escribe y prueba y resulta que, bueno, algo muy importante, ¿verdad? Que cuando estás escribiendo esas ideas, finalmente ya las estás llevando al papel, ¿verdad? O al monitor o lo que quieras. A mí me sirve mucho leerlo en voz alta. Claro. Porque para mí, como te digo, el tema está bien, o sea, sí, es importante porque ya es un soporte, pero es un soporte más anecdótico que otra cosa, ¿no? El estilo es lo más importante. Y el estilo y la sintaxis, cómo ve uno que es efectiva, que está sirviéndote a vos para decir algo, como se escucha. Entonces, leerlo en voz alta, uno se va a dar cuenta de cosas que no funcionan bien, repeticiones que son bonitas, digamos, repeticiones que, ok, esta repetición funciona, esta otra se escucha mal realmente, esta otra está más o menos y puedo, no sé, enriquecerla con algún calificativo, alguna cosa que me interese para llevar ese mensaje. Y finalmente, así como ya, ese es el paso más complicado, pero quizá tener algún lector de confianza. Claro. O sea, alguien que esté, que tenga entrenamiento, ¿verdad? Y que te pueda decir, no solamente que te diga qué bonito, sino más, eso está terrible, o mira, sí. Esto que lo destroce, claro, claro. Eso se vale, eso está muy bien. A mí me ha tocado hacerlo con textos de otras personas y me lo han hecho un montón de veces y ya es como, es lo que hay. Al final de cuentas es un trabajo bonito, ¿verdad? Intenso, así, digamos. Aquí hay 2 temas. Uno, que usted había mencionado en una entrevista, que escribir es un ejercicio de imitación, también al principio. Claro. Y 2, que escribir no siempre es placentero. Claro. Hay que trabajar por escribir. Sí, claro. De hecho, cuando yo digo que no necesariamente es placentero, no es que uno tiene que estar ahí como si fuera, vamos a ver, como no sabiendo que lo que está haciendo tiene que tener cierta intensidad. O sea, que hay que trabajarlo. Como cuando uno hace ejercicios, por ejemplo, ¿verdad? Ejercicios de cierta intensidad pueden ser dolorosos para los músculos, pero uno sabe que el mensaje entre el cerebro y el músculo, ¿verdad? Claro. Es de reforzamiento, o sea, que tenés que trabajarlo. Porque al final de cuentas ese dolor, digamos, relativo, te va a llevar o a mejorar tu aspecto físico, a mejorar, no sé, el rendimiento, lo que vos quieras hacer con el ejercicio, ¿verdad? Escribir es igual. La periodista y escritora Leila Guerrero, argentina, decía que ella no disfrutaba nunca escribir, pero ella disfrutaba haberlo hecho. Claro, buenísimo, sí. No, y además hay algo muy interesante porque, bueno, esta parte es hay que ponerse un poco técnico en digamos, valga la redundancia, en la técnica de cada persona. Yo, por ejemplo, hago un borrador inicial, un primer manuscrito, un segundo manuscrito, un manuscrito final. O sea, tengo como varios manuscritos y el primero es el más difícil porque uno realmente está levantando esa pesa, ¿verdad? Y está viendo a ver cómo levanta esa carajada sin joderse la espalda, ¿verdad? El segundo ya es súper placentero porque vos decís, yo escribí eso, ya ni me acordaba que había escrito eso, pero ya estoy trabajando con un texto que viene de algún lado, una coordenada que yo creé,
y ya estoy mejorándolo, digamos, en la parte del sonido, en la parte, no sé, que un personaje, digamos, que tenga cierta continuidad, ¿verdad? Una solución de continuidad, digamos, para que no se convierta en un caos absoluto. Y el tercer manuscrito, la tercera lectura fuerte ya es, ok, esto está llegando a algún lado o no llegó a ningún lado y lo dejo, ¿verdad? Que eso puede pasar también. Guillermo, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Antes de concluir con el episodio de hoy, me gustaría, ¿qué le diría usted a la gente que está como empezando a escribir o que tiene esa espinita? No sé si creen los consejos, pero bueno, podríamos decir que es un consejo. Vieras que a mí, yo te digo una cosa, yo escribo, ¿verdad? Porque, bueno, tenía esa necesidad así incontenible, era un niño, así un chamaco. Y en ese momento, ok, comencé a leer mucho, ¿verdad? Lo que podía en ese momento, y le mostré los textos a alguien de mucha confianza, ¿verdad? Y digamos que se convirtió como en el mentor de esa época. Entonces yo pienso que es importante desarrollar la técnica y compartir además. O sea, cuando digo compartir no estoy diciendo que lo vas a enseñar a la gente para que te digan, mira, mijito, qué lindo, ¿verdad? Sino para que te digan, o sea, para que uno diga, ok, realmente este mensaje alguien más tiene que leerlo. O sea, no necesariamente uno tiene que tener lectores, pero alguien más tiene que leerlo en algún momento. Ojalá sea alguien de confianza. O sea, buscar a esa persona con la que vos te sientas cómodo, en la que vos confíes y le puedas mostrar tus textos. Eso es súper, súper importante. Y además de todo, mira, mi consejo siempre, aparte de ese, el otro es el mismo, ¿verdad? Leer y leer y leer y no cansarse de leer, porque sin lectura no hay escritura, o sea, no se puede. Simplemente es algo que no va a salir, no se puede, no es posible. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos el día de hoy y por esta rica conversación, ¿no? Donde reflexionamos tanto del oficio de escribir. Muchas gracias.